nuestro primer invitado, el expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos. Y quería empezar haciendo un análisis de la actitud de la señora Mendoza. También habló la congresista Bazán en este evento. Es más, dijo, sin lucha no hay victoria. Y algo así como que se sentía incómoda de ser parte de este Congreso. Un Congreso que ciertamente, desde nuestro punto de vista, no está ejerciendo la fiscalización que debiera. Pero a ver, vamos, es la señora Sigrid Bazán o la señora Verónica Mendoza, son las más autorizadas para opinar sobre esto. ¿Cuál es su impresión sobre lo que estamos presenciando en este momento? ¿A qué obedece que haya roto su silencio y hoy, digamos, alce la voz para reclamarle a Dina Boluarte una alianza con una mafia? Una mafia que ella eligió, por la cual ella votó, de la cual fue parte de un gobierno, puso ministros, puso funcionarios, de que se queja, ¿no? Y la señorita Bazán se siente incómoda seguramente todo el tiempo, pero el fin de mes cuando hay que cobrar, sí va y cobra cómodamente, ¿no? ¿Eso es una estrategia política de cara a qué? Porque ha dicho Verónica Mendoza que hoy el gobierno, que probablemente no puedan tumbarse al gobierno en poco tiempo, pero que en algún momento va a caer, y lo dice ella cuando se anuncian nuevas manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte, motivo por el cual se ha extendido el estado de emergencia en la región Puno, al parecer, por 60 días más. Pero como vemos ayer que había un presunto paro seco, la gente no respondió en Puno, la gente quiere trabajar. La gente en Puno, que es gente muy emprendedora, son comerciantes, en fin, hay mineros, hay una serie de actividades que son muy importantes y que ellos saben que una paralización significa no comer probablemente esos días. Y permítame esta digresión en el tema de Puno, Por ¿no? favor. Fíjese, Puno y Madre de Dios le proveían a Bolivia 50 toneladas de oro por año. ¿Sabe cuánto cuesta más o menos? 70.000 millones de dólares, más de 70.000 millones de dólares, ¿ya? Entonces, esta plata, como los bolivianos se han quedado sin dólares, no pueden comprar, entonces ya no está yendo el oro, está embalsado en Puno. Entonces yo le pido al gobierno directamente, a la presidenta, al ministro de Economía, al de Energía y Minas, tomen una decisión. Ahí tenemos millones de dólares guardados, ¿sabe Dios en dónde? En Puno. Hay que legalizarlos, hay que formalizar, que paguen sus impuestos y que se queden en el Perú, porque se tienen que ir a Bolivia. Entonces, ahora que Bolivia no puede comprar, es el gran momento para comprar ese oro. Esa es una solución concreta a un departamento que le podría dar mucho canon a una y región trabajo. que se ha convertido realmente en un problema para el gobierno. El gobierno no puede entrar a Puno, no puede dialogar con Puno. La situación sigue siendo crítica, una olla de presión a la que no se ha puesto solución. Pero no han preferíamos tomado ninguna iniciativa clara, francamente. por eso mismo, hay que hacer un plan de desarrollo por para eso el mismo, departamento. yo opino exactamente igual que usted. Claro. El hecho de prorrogar el estado de emergencia puede ofrecer alguna tranquilidad, digamos, alguna tranquilidad, a la fuerza, pero no es la solución. Lo que hay que hacer es ir a convencer, llevar argumentos, llevar un plan de desarrollo y para toda la zona macrosur, y Puno en particular. Ya le estoy dando una alternativa. A mí me encantaría que el gobierno diga, perfecto, hacemos que el Banco Central abra una dependencia y compre ese oro, ya está, y arreglamos con esa gente. Pero quería compartir con los televidentes, volviendo a las declaraciones de Verónica Mendoza, y ya tenemos también lo que dijo Sigrid Bazán sobre actual congresista de la República, dicho sea de paso, que pareció secundó de hecho con sus palabras la alocución de la señora Mendoza. Vamos a escucharla. Y sí lamento tener que exponer la situación de la institución, que yo no voy a decir represento, yo no quiero representar sinceramente el día de hoy al Congreso, pero una institución que evidentemente le ha dado la mano a este gobierno asesino, a esta dictadura asesina. Son 70 muertos, cuya vida no ha valido absolutamente nada si hoy renunciamos a eso que es más importante, a esa semejanza, a esa coincidencia que finalmente nos unió en una campaña y que nos tiene que volver a unir para retomar lo que es nuestro, lo que es del pueblo. ¿Y qué es esto que es nuestro, que es del pueblo? El poder. No se habla del poder popular
Compañeros, ustedes son ese poder. El Congreso no es absolutamente nada sin la gente. ¿Este es un discurso solo político o es un discurso que puede cruzar la línea y ser un discurso asusador? Bueno, de hecho es asusador, altamente irresponsable. No hubo muchos aplausos, ¿ah? Por lo poco que hemos escuchado. No creo haya tenido mayor acogida. Dice que no se siente representada por el Congreso, no le quiere representar. Bueno, que presente su carta, como esta señora que se ha ido a Estados Unidos, ¿no? Como Digna Calle, ¿ya? pero y que no cobre, pues. Pero Digna Calle no ha renunciado, ese es el problema. Bueno, pues, y pero creo que es irrenunciable, no se puede renunciar. hay un antecedente de Javier Vallerrista que le aceptaron la posibilidad de la renuncia. Así es que, pero lo que importa es la voluntad, ¿no es cierto? Oye, esto no me representa, no cobro más un sueldo y me voy a mi casa, no regreso. Si quiere, sáqueme. Eso se hace cuando una persona tiene una decisión. Esto es una pantomima, pues, ¿no? De una niña bien que yo soy del pueblo. ¿Cómo que? ¿De qué pueblo? ¿De qué pueblo? ¿De qué pueblo me habla? ¿No? ¿Realmente está engañando a esta gente? Ahora, no es casualidad que hace poco, el pasado 5 de mayo, la excongresista y expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo, la señora Mirta Vázquez, Sí. ha ofrecido su testimonio ante el Ministerio Público por el caso Los Niños. En ese testimonio, ella le cuenta a la Fiscalía que 5 congresistas de Acción Popular pidieron retirar a un ministro que no era de su facción. Pero lo que sucede con los 3 personajes que hemos mencionado, Verónica Mendoza, Sigrid Bazán y Mirta Vázquez, es que de alguna manera o de muchas maneras estuvieron comprometidas con el gobierno de Pedro Castillo directamente. Recontra. Y solamente salen hoy, digamos, a criticar a este gobierno, pero en ese momento, cuando se necesitaba marcar realmente una distancia entre lo que ellas consideran un sector de la izquierda mucho más moderno o progresista del sector que representó Castillo, no lo hicieron, Jorge. No lo hicieron y no lo iban a hacer porque ellos están ávidos por los puestos y los cargos, por la repartija, ¿no? Mientras tenían una prebenda, chito en boca, ¿no? Cambian de gobierno, ahora sí, en silencio, ¿no? Una cura de silencio, ahora retoman con toda fuerza, vamos a tumbar, dice, ¿no? Esa es una insolencia antidemocrática, ¿no? Porque podrá no gustar un gobierno, pero el actual gobierno, ¿ok? No es santo de mi devoción, yo no voté por ellos, pero es la sucesión democrática que corresponde. Es la misma posición pues, de López Obrador, ¿no es cierto? Este señor presidente de México que se ha permitido decir que cortar las relaciones comerciales con el Perú. Un irresponsable, un ignorante. Yo entrevisté al mismo señor que ustedes entrevistaron ayer. Al presidente de la Cámara. De la Cámara de Pérez, Comercio. el Sí. señor Pérez Góngora. Pérez Góngora. Él me dice, López Obrador es muy hábil para la política, pero es un Claro, no conoce la neófito realidad, para la economía. no entiende Una nada barbaridad. de negocios ni cómo estos funcionan. Ahora, Pero el deber de un esta político es saber cómo funcionan. Si él no sabe cómo funcionan, no sale de la demagogia. Lo mismo que estas damas, ¿no? Bueno, el hecho concreto es que esto se puede interpretar como el inicio de una estrategia política, ¿no es cierto? Hoy pasan a la oposición, donde es mucho más cómodo estar, porque la crítica se siente bien, de cara a las próximas elecciones, que todo apunta serán en 2026, porque ya prácticamente el tema no se ha vuelto a tocar. Pero lo que yo quería preguntarle cuando ya se habla de la composición de la nueva mesa y de las alianzas en el Congreso es cuál es su balance de la gestión del general José Williams, en tanto presidente del Congreso. Y le digo esto porque sí es cierto, o sea, cuando Sigrid Bazán hace una autocrítica, a su modo, pero autocrítica al fin, sí es cierto que este Congreso tampoco ha estado a la altura de las circunstancias. Ha blindado a los niños, ha elegido a un defensor del pueblo sobre el que siguen apareciendo informaciones que no lo favorecen para nada. Hay congresistas que se van a Marruecos en semana de representación, otra congresista que se ha ido a los Estados Unidos y que despacha y vota desde allá, donde vende y compra casas, ¿no? Y sigue expresando un voto y teniendo una posición cada vez que se cita al Pleno. ¿Eso es ejercer liderazgo? A ver, yo parto de la premisa que el Congreso es una institución indispensable para el sistema de pesos y contrapesos de la democracia. Mi respeto al Congreso como institución. El general Williams es una persona muy respetable, es un héroe de la nación, por lo que ha hecho, evidentemente,
Pero creo que no es un hombre político, pues evidentemente. Por eso, nota, no estamos hablando de los méritos que él hizo durante su carrera. Por eso uno nota las carencias pero como políticas. presidente de este Congreso, y le decía yo, como quien preside la mesa directiva y orienta el accionar del Parlamento, desde ahí, desde ese punto Quizás de le vista. ha faltado liderazgo, pero las fallas, por ejemplo, esta alianza contra Natura, ¿qué hacen para elegir a José Gutiérrez? Aliándose el Fujimorismo, Acción Popular, Somos Perú, APP, con Perú Libre y otros más, para poner un defensor del pueblo. Y sin ningún rubor, a las 48 horas blindan a los niños. ¿Por qué? Porque necesitaban los votos de los 4 niños para elegir al defensor del pueblo. Entonces tú me ayudas a elegir, yo te salvo acá. Ahora vendrá la elección de un miembro del Tribunal Constitucional. Yo espero que ninguna persona decente se preste a ser candidato de la componenda, ¿no? Y después vendrá la mesa. ¿Pero cree que habrá componenda? Porque apareciera que hacia eso apunta. Esto es un menú, pues. Es un menú. Por eso le decía, no personalicemos entonces en el general Williams, en José Williams, hablemos de el Congreso, el papel. Está dando la talla a este de las bancadas o personas que integran el Congreso, sí, porque hay personas que integran el Congreso, ¿no es cierto? correcto, no pero son las menos. Sí, son las menos. sí, obviamente. Carlos Basombrío siempre dice, la bancada más grande es la bancada de los cuestionados, de los imputados, de los investigados. Pero por supuesto, y en esa situación realmente terminan desacreditando al conjunto de la institución. Por eso yo al principio le decía el deslinde, ¿no? Que es la institución con las personas que lo integran. Me parece que los pactos bajo la mesa que han hecho ahí son infames y no se han hecho ningún servicio. Entonces, por eso que aprovechen gente demagógica como esta, ¿no? Que ven la debilidad y ¡brum! Otra vez reaparecen y van a decir, no me representa. Así, ¿usted cómo votaba? Pero hoy, por ejemplo, hoy se ha publicado en el diario El Peruano el nombramiento, la designación de la señora Ninosca Rosario Chandía Roque como miembro del Consejo Directivo y presidente ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Los antecedentes, la hoja de vida de la señora en cuestión, hablan de una cercanía, de una muy estrecha relación con la presidenta Boluarte y, de acuerdo a fuentes de la producción, de su hermano también. Esto ha sido rechazado por el Consejo de la Prensa, han llovido críticas porque no tendría la preparación ni sería garantía de independencia para un medio que es del público, es del Estado, pero no del gobierno de turno. Por lo tanto, si esto hubiera ocurrido en tiempos de Castillo, probablemente las bancadas que hoy están en el Congreso hubieran muchas alzado la voz y hubieran llamado inmediatamente a quien designó y hubieran exigido explicaciones. Hoy no se escucha eso. Yo hasta sospecho que en el arreglo que hicieron en el Congreso, este arreglo infame, creo que hasta el gobierno está con la mano adentro de ese tema. ¿Cómo que le quieren aprobar? ¿En qué tema? Le quieren, en todo. O sea, es un, en el arreglo de todo. Es un menú. Por ejemplo, esta norma. Es decir, nos quedamos todos hasta el 26, aprovechen y hagan lo que cada quien pueda. Yo no te toco y todos seguimos adelante y a completar el periodo, ¿no? Y te doy facultades y te cambio la ley para que puedas viajar. Eso es inconstitucional, por ejemplo. Y eso puede ser una trampa, porque le dicen, ándate ahora, y el día que se va le meten una moción de vacancia por haber abandonado el país sin autorización del Congreso, o de forma ilegal, o de forma inconstitucional, ¿me entiendes? Por eso es que ha pedido que le aprueben el Pero proyecto es que aún así aprobándole la ley, es inconstitucional. Es inconstitucional. Por supuesto, no corresponde. A ver, vamos a escuchar ahora al premier, Alberto Otárola, quien se ha pronunciado precisamente sobre esta polémica designación que ha sido rechazada ya por diversos gremios, entre ellos el Consejo de la Prensa Peruana. Es una profesional de las comunicaciones, usted mismo lo acaba de decir, tiene mucha experiencia, ha estudiado, reúne los requisitos que establece la ley y creemos que va a conducir de la mejor manera y con la independencia que todos queremos este importante órgano de comunicación del Estado. Eso es lo que ha dicho sobre la señora en mención. Bueno, me imagino que ponen a... creerá que es esa. Yo no la conozco la persona, no la puedo criticar francamente. No la conozco, nunca
ninguna Los referencia tengo de ella. antecedentes que tenemos, de acuerdo a la información que se ha podido a copiar, tienen que ver más bien con, ha sido DIRCOM, me parece, ha trabajado en el Estado, pero siempre no ha gerenciado nada, digamos. Y hay quienes dicen que la cercanía es tanta, ha trabajado con Dina Boluarte Pero si me directamente. permite, Ávila, es un tema complicado, ¿no es cierto? Podría ser mejor. La verdad no tengo ningún elemento para criticar a esta dama. Creo que hay otros temas en los cuales no debemos perderlo de vista. Por ejemplo, ¿no? ¿en qué otros temas fíjese, más graves el Congreso está fallando? esto que en su conjunto, Sí. el Estado, diría yo, ¿no? Tanto se recomendó al gobierno nombrar comisiones de carácter internacional que vayan a los países a hablar. Caso omiso, cero balas. Cuando nos invitaron algunos primeros ministros hace un par de meses, lo sugerimos, no solamente yo, otros Pero han también. formado una comisión con 10 Pero juristas para especialistas en adentro, derecho para lo constitucional. constitucional interno. Pero lo importante era una comisión que integrara constitucionalistas, diplomáticos, políticos, gente que tenga contactos afuera, que tenga amistades afuera, que tenga relaciones con otros dirigentes políticos. ¿Estamos siendo gobernados entonces por una componenda ejecutivo-parlamento? Yo creo que hay un acuerdo ahí. Un Hay acuerdo, un para ponerlo en acuerdo, mejores hay términos, un acuerdo, ¿no es cierto? Poco eficiente. donde nadie ¿no? se toca. No se tocan, pero poco eficiente, por ejemplo, en este tema de la famosa narrativa. Ha tenido que salir otros a cuadrar a Lula, ¿no? Tal como el presidente uruguayo, el mismo presidente de Chile, que ha sorprendido con su declaración, pero en buena hora que lo ha hecho, porque pone un poco las cosas en su lugar, ¿no? El Perú no tiene Ahora, un grupo que lo haga. La desaprobación del Ejecutivo es muy poca, y ya Sí, no claro. hablemos de la del Parlamento. Esto a la larga... La digamos, aprobación es muy poca. Perdón, la Claro, aprobación es sí. muy poca, y de la del Congreso no Ya ni hablemos, hablar, ¿no? claro. Es prácticamente nula. La pregunta es, ¿reaccionará la calle en algún momento? Es decir, ¿puede seguir perdiendo? ¿Puede este acuerdo de permanencia y de no me tocas, no te toco, puede provocar, o fue tan malo lo de Castillo que tiene usted la sensación de que mejor nos aguantamos todos? Bueno. ¿Es mejor esto? Claro, si vemos en retrospectiva lo que era Castillo, es como si hubiéramos dado pues un salto mortal hacia adelante, ¿no? Pero va pasando el tiempo y te vas dando cuenta que falta afianzar las cosas. Porque todavía un estamos gobierno 23, ¿no? que es Falta un gobierno todo que el todavía 2024, falta... no es capaz de abrir juego. Que convoque a unos cuantos constitucionalistas me parece estupendo, yo he elogiado esa medida, pero no es suficiente, ni es rápido. La convocatoria de los constitucionalistas da la impresión, la intuición por lo menos, de que tiene que ver más bien con el problema en el que está la señora Boluarte por las investigaciones por los muertos. Ahí hay gente muy decente entre los ¿Usted profesores. sí cree que es una comisión que va a Que es asesorar, válida, a es defender el válida. tema de la legitimidad del Sí, gobierno? sí, Ya. sí. De acuerdo. Porque además por la seriedad de esa gente que no va a poner su prestigio en juego por una cuestión de esa naturaleza. Tienen un sentido patriótico, pero el tema debe tener mayor alcance. Hay que ir a México, ¿no? Y responderle en su cara a López Obrador y hablarle a la prensa mexicana y a la oposición mexicana. Y hay que ir a la Argentina, a Chile, a Bolivia, a Colombia. Y si se puede a Venezuela inclusive. Porque hay que ir y decir las cosas por su nombre en cada Puno, como lugar. lo hemos dicho, todavía no está resuelto. Ojo, en Puno no hay una solución y ahora se suma Piura. En Piura ya tiene un problema la ministra de Salud. Y yo decía, y viene, los gremios mañana van a parar. Ojo, todos los gremios de salud, es decir, no van a trabajar los médicos en plena epidemia del dengue. Después de la experiencia del COVID, se suponía que había un aparato, ¿no?, para reaccionar más rápidamente en una ¿Qué emergencia. ministros cambiaría, Ministro posiblemente, en Piura, creo que es la ciudad donde hay el menor número de médicos por habitante. Es un desastre, ¿no? Entonces, Pero el Colegio Médico había propuesto que se le pague el doble turno y que roten. Alternativas hay. recontra, hay un montón de Por alternativas. eso, cambiaría Pueden usted llevar, ministros pueden llevar si, un equipo. si estuviera en el lugar del Por señor ejemplo, Otárola. lo de salud, coincido con lo que ha dicho el economista Málaga. Málaga. Me parece que hay una, ¿no? O sea, es algo ahí que hay que corregir. No sé, no le podría decir otros sectores en este momento que merezcan un relevo, pero lo que es el conjunto del gobierno, el que tiene que abrir más sus puertas, convocar a peruanos de buena voluntad. Por ejemplo, en Panorama nosotros presentamos una denuncia contra el ministro de Energía y Minas. Sí. El señor había presentado una declaración jurada y donde le decían sanciones administrativas, no puso nada. Claro. O dijo, o no.
En la segunda no puso nada y luego tuvo que subsanar porque de pronto se acordó, después de haber sido designado, ya sentado en el Memores de despacho. panorama, ¿no? Claro, ya sentado en el despacho, se acordó que en efecto lo habían sancionado en 3 ocasiones, pero nunca puso cómo habían terminado eso. Con el señor no pasó nada. Pero ni se ha movido, por No, supuesto. no, Claro. pero y desde el Congreso tampoco. Es decir, por ahí uno que otro congresista se lo iba a decir, qué barbaridad, ¿no? Las interpelaciones todavía se discuten. No está ejerciendo su función el Parlamento hoy de control político. Por ejemplo, el sector salud debe ser reforzado enormemente. Es importantísimo porque con lo que se viene, y sabe Dios, esto empezó por la selva, pasó a Piura y ahora también está en Lima inclusive, ¿no? Y puede seguir creciendo. Yo creo que hay el sector seguridad. Ahí tiene que ponerle más decisión política, señora presidenta, decisión política. No basta palabras bonitas. Decisión política, dinero, recursos, equipo, ¿no? Porque ya la cosa en seguridad no da más. Menos mal que ahora hay un poquito de estabilidad. Pero miremos a Pedro Castillo. ¿Cuántos ministros del Interior tuvo? Creo que tuvo 7 y 5 comandantes generales de la policía. ¿Cómo diablos vas a controlar la seguridad de un país con esa tremenda inestabilidad? Entonces espero que se estabilicen las cosas y que el gobierno le ponga recursos. Plata hay. Gestión, claro. Gestión. En eso sí hay que ser considerados y decir, bueno, el ministro de Economía parece que sí está haciendo las cosas bastante bien. Ahí, dentro de su perfil en bajo, la macroeconomía, pero tiene que poner más plata correcto. en la cosa directa de los sectores. Muy bien. Jorge del Castillo, como siempre, un placer conversar con usted. Encantado. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Vamos a